En esta oportunidad presentaremos el viscosímetro de Stokes, que es uno de los laboratorios de Física Básica 2, Física 103. Entonces, empecemos por las competencias. En general, es validar la ley de Stokes en la caída de una esfera en un fluido viscoso. Específicas, determina el coeficiente de viscosidad dinámico y la viscosidad cinemática de un líquido viscoso. Además, define la fuerza de rozamiento planteado por Stokes. Fundamento teórico. Viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es una propiedad de los fluidos que se refiere a la resistencia que tienen algunos líquidos durante su fluidez. Existe otra propiedad que dice que a mayor temperatura, menor será la viscosidad del líquido. Existen muchos líquidos viscosos que cotidianamente los usamos. Entre ellos está la miel, un shampoo, un chocolate derretido, un aceite lubricante, la glicerina u otro tipo de aceites. También existen dos tipos de viscosidades. Una es la viscosidad dinámica, que tiene como factor de conversión que dice que un poise equivale a 1 gramo por cada centímetro segundo. La otra es la viscosidad cinemática, que lleva el nombre de Stokes. Un Stokes equivale a 1 centímetro cuadrado por cada segundo. Continuemos para el análisis de fuerzas en un fluido ideal, tal como se muestra en esa figura 1. Según la primera ley de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces nos vamos a la figura donde tenemos un empuje de abajo hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces tengo empuje menos el peso igual a 0. El empuje entonces va a ser igual a la masa por la gravedad. Aquí es donde se aplica el principio de Arquímedes, que está dada por esta ecuación, que es la densidad del líquido, la gravedad y el volumen del líquido. Pero el volumen del líquido va a ser igual al volumen de la partícula o esfera. Otra definición es el peso. Sabemos nosotros que es masa por la gravedad. ¿Sí? De ahí que podemos deducir que el peso también es igual a la densidad, gravedad, por el volumen de la partícula. Ahora analicemos un fluido real, es decir, la figura 2, ¿sí? En la cual se debe considerar de que el fluido es viscoso y que la densidad de esta esfera es mayor a la densidad del líquido. Para ello, la ley de Stokes, está referida a la fuerza de fricción que experimentada por objetos esféricos que se mueven en un fluido viscoso, en un régimen laminar, con un número de Reynolds menor a 1, donde Stokes determina la ecuación fuerza de retardo, que es igual a 6 veces pi, esta es la viscosidad dinámica, por el radio, por la velocidad de la partícula. Continuemos. La ecuación del movimiento de la esfera en el líquido. Acá, de igual manera, vamos a fijarnos en la figura 2, donde tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Las fuerzas, acá en la figura, tenemos el peso hacia abajo, el empuje hacia arriba, menos esa fuerza de retardo que tiene por Stokes, igual a la masa por la aceleración. En el equilibrio, su sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, tenemos igual, según la figura, el empuje, ¿sí?, más la fuerza de retardo
menos el peso igual a 0. Despejando la fuerza de retardo tenemos que es igual a la masa por la gravedad menos el empuje. Antes que el sistema entre en equilibrio, el cuerpo está con una aceleración, acá bajando, ¿no?, en el tubo. Sustituyendo la ecuación 3 en 4, se tiene esta ecuación, donde, ¿sí?, se toma en cuenta la masa a la aceleración, la masa por la gravedad, el empuje y la fuerza de retardo. Acá hay que analizar algo importante. La partícula de la esfera cae con una aceleración. En un punto cualquiera podemos indicar de que se tiene un diferencial de velocidad por un diferencial de tiempo. Realizando operaciones e integrando, vamos a llegar a esta ecuación 6. Continuando, Landenburg es el que corrige la velocidad debido a la influencia de las paredes laterales, tomando en cuenta el eje del tubo, de radio R mayúscula, ¿no? La fuerza de retardo, deducida por Stokes, que es esta, es afectada, es decir, la tenemos que multiplicar por este factor de Landenburg, que corrige el radio del tubo. Además, sabemos que la velocidad es la distancia, en este caso la altura, recorrida por unidad de tiempo. Realizando operaciones y reemplazos, tenemos que 7, 2 y 1 en 5, esta es nuestra ecuación 5. Entonces reemplazamos y va a ser igual, acá tenemos la ecuación 7, toda esta, es igual, ¿sí?, a la densidad de la esfera, volumen de la esfera por la gravedad, menos la densidad del líquido, volumen de la esfera por la gravedad. Continuando, podemos factorizar el volumen de la esfera y recordar de que la densidad por la gravedad es el peso específico. Entonces tenemos el peso específico de la esfera menos el peso específico del líquido. Para la siguiente ecuación debemos recordar que el volumen de una esfera es 4/3 pi radio al cubo. Despejando la viscosidad, ¿sí?, tenemos la ecuación 9 con su factor de corrección de Landenburg. Luego tenemos otra corrección más, ¿sí?, debido a la altura de carga, propuesta por Altrichter y Lustig, que es toda esta. 1 más 3.3 el radio de la esfera sobre la altura de carga. También es necesaria para los cálculos la viscosidad cinemática, que está dada por el cociente de la viscosidad por unidad de densidad. Bien, pasemos a la parte experimental, donde veremos lo que se necesita para hacer nuestro laboratorio. En el experimento vamos a necesitar los siguientes materiales: un tubo de vidrio o una probeta de 500 centímetros cúbicos, 10 esferas de acero u otro metal, aceite 500 centímetros cúbicos, un vernier, una regla, un micrómetro, un cronómetro, una linterna, un termómetro, un envase para pesar la muestra de aceite y un marcador delgado.
Procedimiento. A continuación realizaremos el procedimiento. Lo primero que haremos será medir el diámetro del tubo de vidrio, el cual dará un resultado de 4,12 centímetros. Después mediremos el diámetro de las esferas, que da como resultado 0,95 centímetros. Después mediremos la masa de la esfera, que dará como resultado 0,5 gramos. Después marcaremos, partiremos en partes iguales el tubo de vidrio. Mediremos la altura H desde el punto A hasta el punto B, en la parte inferior del tubo. Esta es la altura de equilibrio, que será 36. Estará dividida en 6 en 6. A continuación, la altura de descarga H será medida desde B hasta la parte superior del aceite, que será 45 centímetros. Después encenderemos el foco para visualizar la caída de la esfera. A continuación mediremos la temperatura del aceite. Quedará como resultado 28,8 grados centígrados. Dejaremos caer una esfera en el líquido y mediremos el tiempo que tarda en recorrer las alturas H1, H2, así sucesivamente. Marcaremos el tiempo para cada altura. Luego se repite el procedimiento con cada esferita, tomando los 10 datos. Los datos anteriores obtenidos se transcriben en la hoja de datos. Por ejemplo, acá tenemos el diámetro del tubo interior, que es 4,12, la altura de carga, la altura de equilibrio A y B, 36 centímetros, el diámetro de la esfera, que nosotros debemos calcular, el radio, que va a ser el diámetro dividido entre 2. Para nuestro caso también debemos trabajar en nuestras ecuaciones con una gravedad de 9,775 metros por segundo cuadrado. Además, tomar en cuenta que la densidad del aceite es de 933 kilogramos por cada metro cúbico. Estos son los datos de alturas y tiempos para cada esferita. Cálculos y resultados. ¿Qué los estudiantes deben realizar para afianzar su conocimiento? Primero, con los datos de la tabla 1, deben determinar y expresar la medida del radio de la esfera, la masa de la esfera, el volumen de la esfera, con un nivel de confianza del 90% para cada uno. Con los datos anteriores, debemos calcular los pesos específicos, ya sea de la esfera como también del aceite. La tabla 2 nos servirá para calcular el tiempo para cada altura con un nivel de confianza del 90%. Luego se calculará la viscosidad dinámica del fluido
en centipoise o pascal por segundo. Luego calcular la viscosidad corregida. Después tendríamos que determine la viscosidad cinemática del aceite. Otra, que analice la velocidad de la esfera en la zona de equilibrio. Y con los datos de la tabla 2, graficar altura versus el tiempo en una hoja de papel milimetrado y determine el coeficiente de correlación. Finalmente, determinar el error porcentual admisible. Otra, mediante una prueba de hipótesis y un nivel de confianza del 90%, verifica la diferencia en el cálculo de las viscosidades. Muchas gracias y hasta pronto.